Imagínate si te dijera que en mi empresa todos los equipos que tenemos están haciendo Scrum. La velocity de cada uno, cada sprint sube y sube y sube. Ahí en la oficina tenemos Kanban boards y tableros para que la gente escriba. Tenemos post-its pegados por todos lados. Todos los equipos ya no utilizan horas para estimar y ahora lo nuevo son story points. Obviamente mediante una sesión de planning poker. Tenemos las tarjetitas y todo. Eso sí, aquí no se usan ni 4 ni 6 para estimar. Aquí pura serie de Fibonacci, papá. Los equipos tienen sus stand-ups en el mismo lugar y a la misma hora, por supuesto. Juntas de retrospectiva, sprint plannings, lo que me digas. Y ahora imagínate que nos acercamos lentamente al escritorio de uno de los desarrolladores. Este chavo se llama Juan. Y Juan tiene que terminar cierta funcionalidad para este sprint. Ahora, resulta que Juan, mientras está trabajando en su código, de repente se da cuenta que tiene que hacer una base de datos. Entonces tiene que decidir entre dos caminos. El primero es hacer una buena base de datos robusta con tablas que podría utilizar después y con toda la optimización que requiere para que la base de datos esté completa y esté súper bien descrita y bien armada. Por otro lado, podría olvidarse de esta súper buena base de datos y simplemente crear una base de datos muy básica, apenas con una tabla y 2 o 3 campos que son los que requiere para terminar su funcionalidad. Hasta aquí la historia. Podemos hablar de que esta es una empresa ágil, con todas las prácticas que les relaté anteriormente en esta empresa y en Juan. ¿Ustedes consideran que son ágiles? ¿Que Juan es ágil? ¿Que los equipos tienen agilidad? ¿Que la empresa está siguiendo prácticas de agilidad? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas y aparte saber exactamente qué es la agilidad en una empresa, entonces acompáñame a ver este video hasta el final. Bueno, el mensaje es muy simple en esta historia, pero está un poco escondido. La respuesta es que con lo que acabamos de escuchar no podemos determinar si la empresa es ágil o no. Todas estas prácticas de agilidad son muy buenas, los stand-ups, los post-its, las reuniones. Sin embargo, la clave de si la empresa es ágil o no está en lo que haya decidido hacer Juan. Pero Héctor, me vas a decir, entonces, ¿cómo es posible que yo también en mi empresa implementé Scrum, implementé todas esas prácticas ágiles y me digas que lo único que importa es lo que decida el tal Juan? Pues sí, la verdad es que quien determina el nivel de agilidad que tienen las empresas es el mindset o el chip que traigan sus empleados. ¿A qué te refieres? Bueno, la agilidad está determinada o establecida por 4 valores fundamentales ágiles y 12 principios de agilidad, que están especificados claramente en el manifiesto ágil. Si no lo conoces, no te preocupes, voy a dejar links en la parte de abajo. Ahora lo único que me interesa es transmitirte el mensaje de lo que es la agilidad. Cuando se trata de agilidad no hay más que 2 caminos, o eliges el camino ágil o eliges el camino no ágil. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Si lo vemos desde este enfoque, entonces no importa cuántos stand-ups o cuántos post-its tenga mi empresa, ser ágil va a depender de qué tanto se tienen tatuados los valores ágiles y los 12 principios de agilidad, al grado que estos van a ser quienes determinen al grado que estos sean los que influyan en la toma de decisiones diaria de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Esto aplica para desde cómo decide Juan o el desarrollador llevar a cabo su sprint y continuarlo, hasta la manera en la que el CEO de la compañía está definiendo la estrategia para los próximos 5 años. Él también puede que ignore los valores o puede ser que los esté tomando en cuenta. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos hacer que el nivel de agilidad de la empresa vaya de no ágil a un nivel superior o un nivel de mayor agilidad? Pues para eso simplemente hay que promover en toda la compañía que se apliquen y que se conozcan bien los valores y principios ágiles. Entonces, ¿qué es una organización verdaderamente ágil? Una empresa ágil aplica estos valores para poder reaccionar rápidamente al cambio a través de procesos preestablecidos que le permitan asimilar nueva información rápidamente. Esa es la clave. E incorporar los aprendizajes a sus productos o la experiencia del cliente casi instantáneamente. Ojo, porque la agilidad requiere que los equipos estén empoderados, que tengan poder de toma de decisiones, y normalmente a los ejecutivos eso les cuesta un poco. ¿Por qué? Porque eso exige mucha confianza y mucha delegación. Tal vez para los ejecutivos lo más complicado es contratar gente y luego entender el momento exacto en el que se tienen que hacer a un lado para dejar que estos manejen el barco. Yo me considero muy afortunado porque he tenido la suerte de haber trabajado hasta ahora en empresas muy ágiles. Les voy a dar algunos ejemplos.
Trabajé casi 5 años en una compañía de chocolates, me parece que es la que más vende en Estados Unidos, la top 1. Ellos mediante el análisis del mercado empezaron a ver que básicamente la gente estaba dejando de consumir cosas que tenían mucho gluten, mucha grasa, mucho azúcar. Entonces lo que hicieron fue, siendo una empresa de chocolates, lo que empezaron a hacer fue adquirir franquicias o empresas que producían healthy snacks o snacks más saludables. Entonces ahora en su catálogo siguen vendiendo muchos chocolates, obviamente es su core del negocio, pero tienen muchas opciones saludables. Tienen chocolates que incluyen yogurt, otros frutas, berries, algunos que no tienen gluten, algunos a los que les han bajado el porcentaje de grasa, etc. Esto para mí es una muestra de que la empresa es ágil. Después también trabajé un tiempo en una empresa de venta directa por catálogo, de productos de innovación, de esos del hogar que venden las señoras en todo México. Resulta que ellos lo que hacen es que una vez que tienen el catálogo armado para el Q, desde el primer día que lo lanzan, empiezan ellos a hacer un análisis de los datos de qué productos sí se están vendiendo y cuáles no. Y al final empiezan a trabajar el catálogo del Q, que es del cuatrimestre que sigue, basándose en el análisis de datos. Por lo tanto, no hay manera de fallarle porque solamente dejan los productos ganadores o similares a estos. Entonces, a mí me parece que esa también es una manera muy ágil de ir manejando su catálogo. No sé ustedes qué piensan. También estuve en un proyecto en Alemania casi un año, trabajando con la fábrica de autos más grande del planeta. No quiero decir marcas, no sé si se puede o no, prefiero no decirlo. Pero ahí estuve como Scrum Master y como Proxy Product Owner y el proyecto era súper ambicioso. Ellos vieron que una de las tecnologías que estaba emergiendo fuertemente era Cloud Computing o, como lo saben, pues computación en la nube. Y tenían muchísimos sistemas alrededor de todo el planeta que todavía estaban on-premise. On-premise significa que está en un servidor físico o en alguna computadora dentro de la misma oficina. Entonces, lo que empezamos a trabajar ahí fue, en lugar de tener que migrar cada uno de los sistemas a la nube en un proyecto, lo que hicimos fue crear una nube debajo de la gran nube, y en esa nube era como una capa de servicio para que cada una de las talleres o de las personas dentro de la compañía pudiera hacer la solicitud de su propia instancia y su propia base de datos en esta capa, que a su vez obviamente pedía el recurso a la nube del proveedor que habíamos elegido. Entonces, imagínense el empoderamiento que esto dio a todos los equipos de desarrollo alrededor del planeta. Me parece que este es un approach súper ágil. Trabajé también hace poco en una empresa muy disruptiva, que es una historia de éxito aquí en México. Ellos lo que hicieron fue crear un artefacto pequeño con el cual democratizan los cobros con tarjeta de crédito y de débito. Compras el aparato y a los 15 minutos o a los 10 lo echas a andar y puedes estar cobrando con tarjeta de crédito por algún servicio o producto que quieras vender. Quiero vender esta gorra, compro eso, y si alguien no tiene para pagarme los 300 pesos o lo que sea en lo que la voy a vender, con esa aplicación yo puedo agarrar y cobrarle que me lo puede pagar con tarjeta. Claro, una gorra no es tanto problema, pero si quieres vender un celular, pues resulta bastante útil. O si te dedicas a dar masajes o algo, es una aplicación, es algo que realmente te resuelve un problema. Y se lo está resolviendo a miles de empresas pequeñas y medianas en México. Ellos, después de hacer este invento, resulta que vieron, no todos los pequeños negocios en México tenían un celular disponible todo el tiempo para poder conectar el artefacto o el aparato y entonces poder cobrar. Entonces lo que dijeron es, vamos a pensar en nuestros consumidores, vamos a integrar el aparato a un celular y les damos ya un dispositivo que siempre esté conectado a internet y que en cualquier momento puedas cobrar. Eso para mí es ser ágiles. Después resulta que los mismos negocios pues tenían que imprimir las comandas por otro lado. ¿Por qué no le ponemos una impresora ahí pegada? Entonces, para que el personal pueda imprimir las comandas. Entonces, ahí siguen pensando en el consumidor y siguen pensando en cómo resolverle problemas a las personas. No dudo que en algún momento le implementen 1,000,000 de cosas más a ese aparato y al final resuelvan gran parte de la problemática que tiene un pequeño negocio, ¿no? En México. Me parece que esta empresa también es muy ágil. Me fue muy grato, la verdad, ver las prácticas ágiles que llevan en el desarrollo de software. Sobre todo la parte de DevOps la tienen súper bien implementada. Si te gustó este video, por favor regálame un like en la parte de abajo y suscríbete para poderte enviar alertas cada vez que publique un video.
En los comentarios te voy a dejar los links a los 4 valores ágiles y a los 12 principios de agilidad. No los quise cubrir en este video, pero voy a hacer un video exclusivamente para platicar de ellos. Y bueno, muchas gracias por tu atención.